programa es presentado por Príncipes Restaurant, la mejor y auténtica comida libanesa de Caracas. Visítanos y vive la experiencia Príncipes. Muy buenos días, mi gente bonita, y como todos los martes, aquí estamos acompañándolas en el programa Saludarte con Carolina. Hoy una mañana muy amena y por supuesto como todos los martes agradeciéndole no solamente a ustedes por su confianza y fidelidad y estar allí y conectarse, sino también ante todo a Dios por todas las bendiciones que nos da. Hoy es nuestro penúltimo programa de este año y por supuesto ya llegó diciembre, una época que me encanta, es una época, estamos en el último mes del año, un mes de reflexión, un mes de hacer esos checklists de lo que hemos realizado y de lo que queda pendiente también, porque sí, es un mes de gratitud, de agradecer todos esos regalos y esas bendiciones que Dios, el universo, que la vida puso para todos nosotros y por supuesto en apertura a bien recibir todas esas bendiciones que van a continuar, por supuesto, en este 2023, que estoy segura que sí. Y aquí vamos a estar saludarte como todos los martes, como ya para este 2023 vamos a estar arribando a nuestro segundo aniversario. Dios mediante, y bueno, siempre difundiendo información de interés, información sobre todo en el ámbito de la salud, como siempre les digo, con salud todo, sin ella nada. Desde ya los invito a conectarse a través de www.teneoradio.com, por supuesto a seguirnos a través de nuestras redes sociales, @teneoradio, @carolinamarcanos, @saludarte con Carolina. Agradeciendo también a nuestros anunciantes Príncipe Restaurant, la auténtica comida libanesa acá en la ciudad de Caracas, que si no has tenido la oportunidad de visitarlos, pues ellos están ubicados en el Centro Comercial San Ignacio y puedes pasar a degustar cualquier plato, que son riquísimos, esta gastronomía libanesa. También, por supuesto, agradeciéndoles a ustedes y estar siempre apoyando a nuestro equipo. Estamos bajo la dirección general de Carolyn Méndez, dirección de producción Brian Agros, ingeniería de sistema Antonio Calderón. La producción y operación técnica de este programa llega a ustedes gracias a Ángel Bravo y la conducción del mismo, esta servidora, Carolina Marcano, médico ginecólogo y obstetra, locutora certificado de locución 40.358. Y hoy no vamos a estar solos, ya en cabina está por aquí nuestra invitada especial del día de hoy, hoy con un programa, por supuesto, muy especial, de lujo, cargado de mucha información, sobre todo porque es información de todo lo que tiene que ver en relación a la COVID-19, no solamente en esa fase aguda cuando tenemos la enfermedad, sino lo más importante, las secuelas, las consecuencias, ¿verdad? Muchos por allí de repente se han preguntado ¿por qué continúo con esa debilidad, esa fatiga, ese cansancio, incluso esa falta de concentración? Y sí, mis amigos, tiene mucho que ver también con la afección no solamente respiratoria, sino a nivel sistémico en general que ha tenido esta enfermedad en nuestro cuerpo. Nos va a estar acompañando la licenciada Angélica Rangel. Angélica Rangel es especialista en todo lo que tiene que ver con la parte de terapia, no solamente terapia cardiorrespiratoria, sino tecnología cardiorrespiratoria. Y ustedes se preguntarán, ¿y de qué va eso? Bueno, ya en pocos minutos, conéctense, no se despeguen de allí y en breves minutos vamos a estar conversando con mi invitada del día de hoy acerca de todas estas afecciones cardiorrespiratorias que nos ha dejado la COVID-19. Pero lo más importante que ella nos viene a plantear también es cómo recuperarnos, cómo estar rehabilitados totalmente en relación a esta afección. Y bueno,
También para el día de hoy, aquí les traigo el dato saludable del día de hoy, martes 6 de diciembre. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el tensado vaginal con láser más exosomas. ¿Recuerdan los exosomas? Hemos estado conversando sobre este tema en programas anteriores, acompañado de mi colega, el doctor Cristian Sala, mejor conocido como el doctor Antiedad en sus redes sociales. Y si te perdiste ese programa, te invito a que te pasees por el canal de YouTube de Saludarte con Carolina y allí puedes disfrutarlo y puedes informarte de qué va este tema de los exosomas. Pero hoy en día el tensado vaginal con láser y el exosoma lo tenemos como última tecnología basada en ondas de calor y nanopartículas biológicas. Esto es importante para rescatar tu vagina. ¿Por qué? Porque aunque no lo creas, así como existe un envejecimiento celular y un envejecimiento externo, la vagina, amigas, también envejece. Y con este tipo de tratamiento podemos no solamente ayudar a recuperar lo que es la parte de ese aspecto físico de la piel, del tejido a nivel de la vagina, mejora el tono de este órgano, sino también que rejuvenece esa atrofia vaginal y lo más importante también en la parte funcional, la funcionalidad a nivel de la sexualidad y la funcionalidad a nivel de lo que es la parte también de ayudar a disminuir las infecciones vaginales, a ayudar con lo que es la parte de la fuga urinaria o lo que es lo mismo la incontinencia urinaria. También mejora lo que es la parte de recuperar la libido, tus orgasmos y por supuesto lo más importante, ayuda a que tu vagina rejuvenezca, ayudamos a que se mantenga joven. Con esto también les recuerdo que si no te has realizado tu control ginecológico de este año, pues permíteme acompañarte antes de que finalice este 2022 y que acudas a hacerte tu control ginecológico. Estamos prestos a acompañarte, a prestarte ese acompañamiento, esa colaboración en cuanto a lo que sería tu control ginecológico, y tu control prenatal también. ¿Cómo? Bueno, puedes contactarme a través de mi directo, a través de las redes sociales, @Carolina Marcanos, @Saludarte con Carolina. Así que recuerda, tu vagina también envejece y rejuvenecernos es tu decisión. Bueno, vamos a cumplir con un espacio publicitario y ya volvemos con tu programa Saludarte la mañana de hoy. Ya acá en cabina mi invitada especial, la licenciada Angélica Rangel. En unos minutos vamos a estar conversando con ella. Así que desde ya conéctate a www.tneoradio.com, la primera radio online y audiovisual de Venezuela. Ya volvemos. Y aquí continuamos con tu programa Saludarte la mañana de hoy. Yo muy contenta porque ya está en cabina y para nadie es un secreto que el modo presencial para mí me encanta porque la vibra, la energía es otra totalmente, aunque aprendimos a conectarnos de otra manera a través de esta pantallita, pero definitivamente la manera presencial sin duda alguna no tiene comparación. Y ya está en cabina mi invitada especial de la mañana de hoy. Ella es la licenciada Angélica Rangel. Angélica es especialista en todo lo que tiene que ver con tecnología y terapia cardiorrespiratoria. Adicional es ecografista vascular, destacada no solamente por su vocación de servicio que me consta, sino por todo lo que hace en relación a la formación profesional, en relación al mundo de imagen, de ecografía, que de eso vamos a estar conversando más adelante. Ella también es CEO del instituto, de lo que es IDEN, que es el Instituto de Estudios Diagnósticos en Medicina y de Servicios Therapy Care, compañía anónima. Es instructora en el diplomado de ecografía vascular, que también es importante destacar que esto es avalado por la Universidad Central de Venezuela. Este diplomado de ecografía vascular, más adelante vamos a estar conversando porque tiene una metodología de formación bastante interesante y quiero traérselos, compartirlos con todos ustedes, colegas
que están en formación y que pueden complementar sus estudios con este tipo de diplomado. También cuenta con un diplomado en gerencia en salud, planificación y estrategia corporativa del IESA, por supuesto la Universidad Central de Venezuela. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es esto de esta mezcla de tecnología y terapia cardiorrespiratoria? Bueno, ya ella nos los va a conversar, vamos a desarrollar un poco este tema de qué va y sobre todo también pasearnos por todo lo que tiene que ver en relación a los signos y síntomas que muchos pacientes que han padecido de la COVID-19, signos y síntomas como por ejemplo fatiga, debilidad, ese cansancio que realmente a veces en muchas ocasiones no llega a ser una dificultad respiratoria como tal, ¿no? Pero cómo, lo más importante es cómo incorporarnos, cómo retomar nuestra cotidianidad, cómo retomar nuevamente nuestras actividades de una manera normal luego de haber tenido uno de estos padecimientos. Y uno de los puntos bien importantes que vamos a conversar con nuestra invitada el día de hoy es que me llamó la atención porque tuve la oportunidad de conocerla hace unas semanas en la Expo Salud, que fue una convención de salud integral maravillosa que tuvimos la oportunidad de asistir acá en la ciudad de Caracas. Gracias, mi agradecimiento nuevamente a su CEO fundador, Joana García, de Intercare Salud, y por supuesto a la gente de Salud Evento por esta magnífica oportunidad de verdad que nos brindaron a todo el sector salud. Allí hubo todo lo que fue un conglomerado de estudiantes de enfermería, de medicina, médicos especialistas en diferentes especialidades. Entonces quiero compartir con ustedes un tema también importante en relación que nos va a conversar nuestra invitada de hoy, lo que es la recuperación y la rehabilitación de un paciente de la COVID-19 en este ámbito cardiorrespiratorio. Entonces, sin más preámbulo, gracias por estar acá, Angélica, bienvenida. Desde ya te digo, la primera y futuras invitaciones acá al programa Saludarte la mañana de hoy. Gracias a ti, Carolina. Para mí un gusto estar acá y un placer estar con todos los que nos están viendo en este momento. Encantada. Ok, quiero comenzar, abrí el programa precisamente diciendo que en lo que es la parte, tu especialidad es lo que es la parte de todo lo que tiene que ver con la terapia cardiorrespiratoria. Y si bien es cierto que al principio estamos a 3 años y todavía esto da mucha tela que cortar, porque hemos paseado por diferentes escenarios, desde nosotros mismos, desde digamos, la parte médica, la parte científica, no saber si aplicábamos antibióticos, si eran nada más los antivirales, si la combinación de ambos, entre tantas y tantas otras estrategias, ¿no? Pero yo quiero hoy que nos converses primero de qué va la terapia cardiorrespiratoria que tú, pues, impartes, ¿no? Y cuáles serían aquellos pacientes que sí llegan a un 100%, si se le puede decir, a incorporarse nuevamente a sus actividades cotidianas, porque para nadie es un secreto que muchas personas quedan con esa debilidad generalizada, esa fatiga, que muchas veces no llega a ser una dificultad respiratoria como tal, sino una fatiga, un cansancio, como bien te comentaba hace ratito fuera de cámara. Muchas veces, pero antes yo me levantaba con ganas de comerme al mundo y ahora hasta se me dificulta levantarme de la cama. Entonces quiero que paseemos un poco por esos escenarios, Angélica. Ok. Bueno, lo primero es que hay el primer signo que tienen los pacientes, porque hay muchos síntomas, como bien saben los que nos están escuchando, experimentaron durante y después del COVID varias sintomatologías, pero la más común es esa debilidad, el cansancio posterior al COVID-19. Y esto sucede en varios aspectos, como tú bien mencionas, no es solamente el cansancio, la fatiga a nivel respiratorio, sino esa debilidad generalizada o esa parte de poca motivación para poder realizar las actividades diarias, ¿no? Y hay varios factores. Hay factores que rehabilitamos nosotros como licenciados cardiorrespiratorios y hay otros que, como son de tantas índoles, incluso se están descubriendo actualmente. Hay un factor incluso emocional que directamente se descubre en marzo de este año, que afecta a toda la parte de la proliferación de estos desencadenantes de comportamientos negativos, depresivos incluso, ¿no?
que algunos pueden desarrollar, pero ya es un tema emocional. En cuanto a la debilidad o la fatiga respiratoria, viene dado según las investigaciones, y esto sí está muy claro, las secuelas a largo o mediano plazo todavía no están bien descritas porque claramente no tenemos el tiempo para describirlas, son solo 3 años. Claro. Pero las que nosotros podemos rehabilitar son las que ya se conocen, y no solamente se conocen, sino que se sabe que se pueden rehabilitar. Entonces, con esto voy hacia la pregunta. ¿Cuáles exactamente? Normalmente los pacientes que hayan desarrollado sintomatología moderada o severa son los más indicados para realizar esta rehabilitación, pero también pacientes con sintomatología leve, que nos llegan mucho a preguntarnos, pero igual yo tuve realmente una sintomatología, no necesité ingreso hospitalario, no necesité soporte de oxígeno, pero realmente me siento, para reinsentarme no soy el mismo de antes. Entonces, ¿qué pasa allí? Todos pasamos, así sea un COVID leve, moderado o severo, por episodios en donde el sistema respiratorio trabajó más de lo normal, igual el cardiovascular. Entonces, este sistema, con estas alteraciones, en el momento de la crisis intenta defenderse de la manera que puede, pero tal cual como un músculo se desgasta, ¿no? Es como someter sin el calentamiento previo, porque el COVID nos ataca y no calentamos. Sí, nos llega sin avisar. Tal cual, sin el calentamiento previo que podemos hacerle nosotros a cualquier otra musculatura antes de ir al gimnasio, por ejemplo, que lo sometemos a una frecuencia de ejercicio. Igual cuando el COVID ataca, se estresa todo el sistema, no solamente el mental, que también hablábamos de que la mente no está solo acá, sino en todo el cuerpo. Entonces ya anímicamente, desde el primer resultado de positivo a COVID, anímicamente todo nuestro sistema empieza a cambiar, y después de ello nos sometemos a frecuencias respiratorias elevadas. ¿Qué es esto para los que nos escuchan? Así como la frecuencia cardíaca, la cantidad de veces que respiramos por minuto, igual que la cantidad de veces que late el corazón, frecuencia respiratoria, la cantidad de veces que respiramos por minuto. Se altera esto porque empezamos a respirar como podemos en el COVID, ¿no? Y todos, desde el más leve hasta el más severo, experimentó aumentos de frecuencia respiratoria, aunque sea 2-3 veces más. En todo este episodio, y es el punto, la musculatura se atrofia medianamente porque se está utilizando más de lo normal y también produce debilidad en el músculo, ¿no? Okay. Entonces, la rehabilitación lo que busca a nivel de los músculos respiratorios, que no son muy conocidos, la mayoría conocen mucho bíceps, tríceps, cuádriceps, trapecio, pero la musculatura que permite la respiración, que viene principalmente dado por el diafragma, y los intercostales externos, dependiendo de la fase, los abdominales, todos ellos se empiezan a activar y a utilizar, por así decirlo, y se debilitan porque no están preparados para lo que le estás demandando, ¿no? Y aunado a un proceso, si tuviste neumonía durante el COVID, son los pacientes más predilectos para realizar la rehabilitación, y en una relación 100, aproximadamente 45 tuvieron neumonía en un proceso de COVID. O sea, es elevado el porcentaje. Entonces, la neumonía lo que hace es un exudado. O sea, los alvéolos son estructuras, lo más distal que está dentro del pulmón, ¿no? Es como un saquito de aire. Obviamente tú lo conoces, pero lo explico también para los que no manejamos esto. Esa es la idea, para que tanto los que nos están escuchando como los que nos están viendo aprendan, porque precisamente esta es una ventanita donde mis invitados, por eso digo son invitados especiales y de lujo, la idea es transmitir ese mensaje, de llevar de alguna manera la consulta hasta su casa, directamente hasta su casa, y que estén informados, documentados, porque pienso, Angélica, que lo importante de estar en manos de especialistas, muchas veces, hago un paréntesis acá, aprovechando, rescatando lo que vas a comentarnos, doctora, yo lo consulté, para nadie es un secreto, doctor Hugle. Hay muchos que se ofenden, se molestan. Bueno, en Hugle pues puede tener sus porcentajes de, digamos, de asertividad, pero Hugle te da una respuesta, pero Hugle no entra en contacto contigo, o sea, no sabe de tu entorno. Ahorita lo acababas de decir, basta que tengamos una respuesta positiva, un resultado positivo, ver un resultado positivo específicamente de prueba COVID, que ya automáticamente nuestro sistema anímico se ve afectado. Automáticamente nos ponemos tristes, más decaídos, más preocupados, y por supuesto empieza a alterarse todo en una esfera, tanto en lo emocional como lo psicológico. Y bueno, y para nadie es un secreto,
todo también los desencadenantes a nivel con crisis de ansiedad, incluso las crisis de pánico. Sí. No es el punto que nos compete hoy desarrollar, Claro. pero somos integrales y no podemos dejar eso Claro. a un lado. Entonces Sí. mencionabas precisamente el tema de la musculatura, Ujú. ¿ok? De lo que se ve afectada. Quiero que nos sigas Sí. desarrollando un poco. No, totalmente de acuerdo. Ok. Igual el terapeuta tiene que conocer esa parte emocional porque si no la terapia no sale. Es algo impresionante. Tú Es puedes así. hacer las sesiones que tú quieras, pero si el paciente ese día no te quiere recibir porque no está animado, incluso para hacer terapia, entonces tienes que jugar también a una especie de la parte de psicología emocional para motivarlo. No, y la empatía con el paciente, Sí, porque, claro. por ejemplo, ¿cómo se imparte esta terapia cardiorrespiratoria? Se podrán preguntar algunos, nada más piensan que es el aparatico porque todo se volvió como una receta de cocina, ¿no? El ABC. Tienes lo que es el aparatico, me refiero al triflow, que Ujú. si... no, ya, por ejemplo, soplo o inhala, exhala y llegan esas pelotitas a un Ujú, y nivel. eso es todo. Ya eso es todo, estoy bien, ya la parte respiratoria, el resultado COVID me salió negativo, ya me incorporo otra vez, me reinserto otra vez a la sociedad a hacer mis actividades. Sí. Y sé, porque en la experiencia, quizás tú desde tu especialidad mucho más, es lamentable ver resultados tan negativos, tan nefastos luego, personas con este escenario y que a la semana incluso o al poco tiempo te enteras, incluso fallecimientos, y todos nos quedamos así, ¿qué ocurrió allí? Entonces, ¿de qué va? ¿Cómo va esa terapia cardiorrespiratoria para ayudar a reinsertar a estas personas nuevamente a sus actividades? Ok, lo respondo igual tomando lo último que dejamos allí en el aire del tema de la neumonía. Por Sí, ejemplo, claro. si es un paciente con neumonía, porque todo paciente es distinto, y entonces ahí entra lo que hablamos de la especialidad, ¿no? Ninguna terapia se parece a la otra. Todo tú tienes que diseñarlo de manera personalizada. Entonces, por ejemplo, si alguien nos está escuchando y padeció neumonía, ese tipo de terapia va a ir enfocada primero si todavía hay edema alveolar, que para explicarlo en términos sencillos es muy fácil. Hay un saquito en la parte más distal del pulmón que se encarga del intercambio de gases, lo que siempre escuchamos, que nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono y entonces las plantas no devuelven todo esto. Quien nos ayuda también en el tema de la difusión de gases a nivel arterial, porque lo que hacemos es difundirlo para dárselo a la sangre, es ese alveolo, y él tiene que estar libre de agua, tiene que estar libre de esos procesos de exudado para poder intercambiar gases, porque lo que hace es eso. Pero la neumonía todo lo llena de agua, por así decirlo, genera un exudado y hay un surfactante que es como una especie de aceite entre los alveolos para que ellos rocen de una manera muy armónica, pero si tienen agua ellos no pueden, ¿no? En términos sencillos, y se pierde el surfactante pulmonar. Por lo tanto, el alveolo ya sale de banca, no participa en la difusión de gases y empieza a estar en banca. Ahorita que estamos en la modalidad del fútbol, podemos hablar tal cual como Luis Suárez estaba en banca y después lo sacaron a jugar. Bueno, el proceso de la rehabilitación es ese alveolo que lo dejaron en banca, decirle, entra a jugar otra vez y empieza otra vez a participar en la difusión de gases y empieza a compartir oxígeno y empieza a compartir dióxido de carbono, y así, mientras más alveolos tengas recuperados, que es una de las técnicas que se llama tal cual reclutamiento alveolar, o sea, es reclutarlo. Entonces empiezan a participar en el juego de la respiración y permiten ya que tú puedas oxigenar mejor. Esto es solo el 20% de la terapia, las demás van enfocadas a otras partes que se ven afectadas. Pero ahí colapsan los alveolos durante el proceso COVID y post-COVID, incluso siguen colapsando, y simplemente si tú de hecho extiendes, tomas todos los alveolos, son millones de alveolos, los tomas todos y en términos reales los sacas del pulmón y los extienden, llegan a cubrir una cancha de tenis, las medidas, ¿no? Imagínate la Extendiéndolos. Sí, lo que pasa es que están en millones y obviamente como están sin aire, muchas veces se ven muy pequeños y caben dentro de nuestro cuerpo, pero si nosotros los extendemos y los llenamos de aire, llegan a cubrir una cancha de tenis. Entonces con el COVID puede incluso la mitad de esa cancha de tenis quedar inservible. Entonces, la terapia lo que busca es, aunque sea el 25% de esa mitad que se perdió, reclutarla, y claramente los resultados
tuyos como persona que lo sufrió, bueno, empiezan a mejorar solamente con cinco semanas de rehabilitación, que está comprobado ya también en términos de que de 20, 18 se recuperan a cabalidad y bueno, relativamente 2, dependiendo de las afecciones que tuvieron, pueden llegar a tener, sí, no una recuperación completa porque puede ir hacia otro tipo de antecedentes, ¿no? O sea, claro, no solamente respiratorios, que son pacientes con enfermedades neuromusculares o otros claro, temas. con comorbilidades, pues porque la COVID sabemos que llega quizás también a exacerbar afecciones que ya el paciente se consigue con un terreno, con un paciente que ya tiene, por ejemplo, proceso de base, claro, no solamente a nivel respiratorio, sino también a nivel cardíaco o cualquier otra enfermedad, por ejemplo, de alteración metabólica o alguna otra disfunción que tenga, y esto lo que hace es que lo exacerba, ¿no? Te escuchaba conversar y ahorita cuando mencionas lo de la parte, insisto, la parte de la recuperación y la parte de la rehabilitación, ¿no? Ya vamos a cumplir con un espacio publicitario, me hacen señas por aquí, y ya continuamos conversando de este tema súper interesante, precisamente con la licenciada Angélica Rangel, especialista en todo lo que tiene que ver con la terapia cardiorrespiratoria y la recuperación del paciente después de la COVID. Ya volvemos. Bueno, aquí continuamos, mi gente bonita, en tu programa de hoy martes 6 de diciembre, el penúltimo programa del año. Bienvenido diciembre, que bueno, Pachequito también bajó y el clima está súper sabroso, súper ameno, y bueno, a cuidarse, a seguir cuidándonos, no solamente de la COVID, de todo, de los cambios climáticos, por supuesto las lluvias que no han cesado en todo el país. Entonces, pues debemos seguir tomando conciencia y responsabilidad acerca de estos temas. Y bueno, a invitarlos a que sigan conectándose a través de www.teneoradio.com, seguirnos a través de nuestras redes sociales, @saludarte con Carolina, @Carolina Marcanos, @Teneo Radio. Y continuamos acá conversando de una manera muy amena con la licenciada Angélica Rangel. Ella es especialista en terapia cardiorrespiratorio y estamos conversando de cómo ayudar con estas terapias a reinsertar nuevamente a estos pacientes que han padecido de la COVID-19 desde el punto de vista obviamente cardiorrespiratorio, cuáles serían estas estrategias, estas terapias y en los diferentes escenarios, ¿no? Con una COVID de una manera leve, aquel que pudo tener o no la oportunidad de una hospitalización intrahospitalaria, porque por supuesto para nadie es un secreto la cantidad por factores diversos de personas que tuvieron, digamos, una clínica en su casa, o sea, una hospitalización domiciliaria, pero una clínica montada totalmente. Aquellos que tuvieron la afección respiratoria tipo neumonía, o los que sencillamente, o cualquier otro tipo de infección respiratoria, o los que tuvieron pues lamentablemente de llegar a un escenario más dramático, como fue el caso de la parte de ingresar a una terapia intensiva, pero que muchos también tuvieron la oportunidad de salir de esa terapia intensiva, porque no, el mensaje es, porque acuérdate que era terapia respiratoria y si te intuban, olvídalo, ya perdido el paciente, ¿no? Entonces, no siempre ese fue el escenario, no siempre ese es el escenario. Entonces, quiero que nos sigas conversando porque de verdad que estamos aprendiendo todos. Bueno, sí, tomando ese tema, exacto, los pacientes incluso que recibieron ventilación mecánica invasiva son uno de los principales para rehabilitarse, ¿no? Y resumiendo el tema de en qué se enfoca la rehabilitación, es tal cual poder devolver esa debilidad musculatoria y de varios factores. Hacemos varios estudios, ¿no? No es solamente una parte de estudio de que nos parece que tuviste, ¿no? Sino algo objetivo, como solemos ser también en la parte de la ciencia, ¿no? O sea, espirometría, estudio de difusión de gases, lo que veamos necesario nosotros para poder tener
cerciorarnos de que eso es así y dar resultados al paciente al momento de finalizar la terapia y decirle, mira, fíjate, estos eran los números que manejabas antes en la espirometría, que es simplemente medir qué cantidad de aire en litros, en mililitros tú manejas dentro de tu pulmón y con qué fuerza. Y después le decimos, fíjate que manejabas esto y ahora manejas esto. Fíjate que era de tal tipo tu espirometría, estaba restringida, era una espirometría restrictiva y en este momento ya es normal. Entonces ya lo demuestra desde el punto de vista de números y por eso es importante, como bien mencionas, ir al especialista, porque si hay tantas lagunas en cuanto incluso al diagnóstico COVID, imagínate en cuanto a la rehabilitación. Entonces hay que acudir a las personas que realmente pudieron investigar, prepararse y estar actualizados con esto, ¿no? Para que puedas recibir la mejor orientación. No a la automedicación, no a la automedicación. Estar en manos de especialistas. Esto los rescatos es importantísimo, sobre todo en un tema tan importante como la COVID-19, que muchos pensamos que ya erradicado totalmente, no sigue allí, simplemente que las afecciones son desde otro tipo, no solamente enfocado desde el tema cardiovascular, sino otro tipo de afecciones, por supuesto, también la parte de la inmunidad a través de las vacunas, y bueno, y una serie de factores, incluso poblacional, cultural, educacional, que también se ven involucradas, ¿no? Sí, mencionabas la parte ahorita, Angélica, de esa reinserción y de esa estrategia de cómo se lleva a cabo esa terapia respiratoria. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, esos pacientes estadísticamente, porque sé que en tu labor del día a día lo has llevado, recuperados y rehabilitados? O sea, ¿o cuál es la diferencia? Si hay sí, alguna. Esa parte es la más preocupante, ¿no? Porque hablamos mucho del tema COVID y es importante y es buenísimo el tema de la prevención. Pero ¿qué pasa con la brecha de los pacientes que están en el medio, ¿no? Los pacientes que lastimosamente fallecieron, que ya vamos por 6.6 millones de fallecidos y a nivel mundial. Y la otra parte que realmente, bueno, tuvo sintomatología leve, ¿no? Entonces caemos en polos. Caemos en, bueno, el paciente falleció, no hay más nada que hacer y tuve sintomatología leve o asintomática, realmente no importa lo que me pasó como COVID. Pero nos olvidamos de los que están en el medio, que son los moderados y severos, y a eso no prestamos la verdadera atención desde el punto de vista de difusión de la información, desde el punto de vista de quiénes van allí. Todo el mundo sabe a quién acude para una enfermedad, por ejemplo, desde el punto de vista del corazón. Todo el mundo tiene muy claro el cardiólogo. Entonces, pulmón, neumonólogo. Pero post-COVID, gran signo de interrogación. No tenemos idea. Entonces, esa es la parte importante, y hablar de que es diferente, completamente distinto, la cifra esperanzadora que normalmente escuchamos como cifras oficiales de pacientes recuperados, pero la cifra muy desesperanzadora de los 127.400 pacientes no rehabilitados. Así que simplemente recuperado es, me salvé del COVID. Pero estoy vivo y si tuve la oportunidad de realizarme una prueba, esta prueba salió negativa y si presenté fiebre o cualquier sintomatología, obviamente ya esta sintomatología no está, y bueno, y tuve 7-10 días y ya otra vez a mis actividades, voy a mi trabajo y todo. Por eso es que tocaba ese punto, porque eso es bien importante. Recuérdanos la cifra. 127.400, llevándolo a estadística, es un juego, en el estadio universitario la capacidad es de 20.000 personas a capacidad completa, o sea, más o menos 6 veces el estadio en un Caracas Magallanes full, sin rehabilitación, lleno de pacientes que están haciendo sus actividades, sí, pero es una sociedad que volvió del COVID enferma, que volvió depresiva, que volvió sin la capacidad de poder correr de la misma manera que antes, sin la capacidad de poder concentrarse de la misma forma. Entonces también allí tenemos que ver qué nos deja el COVID, cuál fue la misión de donde quiera que haya venido, del tema de que todavía está en discusión muchísimo y nosotros confiamos en ciencia, pero también sabemos que hay diversos factores, que por qué entonces las personas quedaron, esta cifra grande, una cantidad de secuelas que no le permiten ser los mismos de antes, ¿no? ¿Qué pasa con ese gerente? Lo hablábamos en la convención, que tiene que tomar nuevas decisiones para esto y no logra concentrarse, con el economista que los números y los cálculos capaz no le dan de la misma manera que antes, porque sí, es así, una niebla mental también, y toda esta cantidad, volvemos a lo mismo, es integral, no nada más enfocarse en la esfera cardiorrespiratoria. Yo era hipertenso, a veces me comentan, bueno, yo no era hipertenso, ahora soy hipertenso, quedé tomando tratamiento antihipertensivo, cualquier también alteración metabólica, en el caso respiratorio, bueno, mira, ahora estoy, sobre todo si son pacientes, por ejemplo, alérgicos o pacientes asmáticos, dependiendo aún más
de alguna de estas bombitas broncodilatadoras, que también al principio fue bien controversial en cuanto a la terapéutica del tratamiento del paciente COVID. ¿Qué opinión tienes al respecto en relación a eso, en tu experiencia como todo hay que individualizar cada paciente, cada caso? Pero me refiero a lo controversial que fue nebulizar o no nebulizar al paciente, el uso o no de esta terapéutica de broncodilatadores. Bueno, el tema de la nebulización era más que todo por un proceso también de ser bastante precavidos con el tema de la difusión de partículas mientras el paciente también está en un periodo de contagio latente incluso, ¿no? Porque alguien contagiado y tú nebulizas y las micropartículas salen alrededor de todo el lugar, entonces estás proliferando un contagio y estás mandando esas gotículas a viajar a donde quiera que se vaya, ¿no? Pero el tema de la broncodilatación, nosotros... tal cual, o sea, cuando está indicado de manera comprobada, ¿no? Por ejemplo, en la espirometría lo necesitamos porque necesitamos saber si el paciente, aparte de COVID, desarrolla un proceso de asma o de nacimiento lo tiene, ¿no? Porque se nace con esto y nunca realmente se deja de ser asmático. Se tratan es de minimizar las crisis. El que diga, ya yo no soy asmático, no, sí lo eres. Lo que pasa es que lo controlaste y minimizaste crisis porque estás bien tratado, ¿no? Entonces nosotros broncodilatamos para comprobar que realmente no hay reversibilidad o que el broncodilatador no te ayuda lo suficiente, y si no te ayuda lo suficiente no eres asmático, pero si te ayuda y hace una diferencia en una cantidad de cc, que son 200 cc, que manejes más de aire en tu pulmón en un volumen allí que hacemos, entonces sí eres asmático. Entonces nos podemos dar cuenta de que el paciente no solo tuvo COVID, sino que también es asmático y nunca se dio cuenta, porque a ciencia cierta los que nos escuchan pasaron por COVID, pero si no te viste o no te revisaste durante el tiempo porque pensabas que eras relativamente asintomático, pudiste haber hecho una hipoxemia feliz, por ejemplo. Y la hipoxemia feliz es que el paciente maneja a nivel de su presión arterial dentro de su sangre valores de oxígeno súper disminuidos y el paciente está feliz y dice, no siento nada, me siento perfecto, estoy súper bien. Y cuando vas y haces gasometría arterial, el paciente tiene una hipoxemia. Entonces tú no te diste cuenta, capaz estuviste relativamente aislado, contento, pero pasaste por una hipoxemia y eso te generó también una hipoxia cerebral leve, ¿no? O sea, muy leve, y eso es lo que te impide no concentrarte, pero no tienes idea porque ya pasó y solo se ve en el proceso agudo. Y ahorita Claro. en las secuelas es que lo estás experimentando. No, y te lo dicen, no, pero es que yo no siento dificultad para No respirar. es necesario Entonces, para saber si estás mal. Exacto, entonces nuestra sugerencia, mi sugerencia en particular, por eso mi invitada acá el día de hoy, la licenciada Angélica Rangel, especialista en terapia cardiorrespiratoria, allí, mientras que conversaba, está en sus redes sociales, por allí pueden contactarla, realizarle algún tipo de dudas, Sí. inquietud, y también donde ella puede atenderlos, porque la mañana de hoy, ustedes escuchando, de repente muchos se pueden sentir identificados lo que estamos conversando y muchos recuperados, pero realmente estás rehabilitado, has estado rehabilitado, no, pero no te preocupes, todavía estás a tiempo. Para eso está hoy la licenciada Angélica Rangel conversando con nosotros. Vamos a cumplir con otro breve espacio publicitario y ya volvemos con más de Saludarte. Y aquí continuamos con tu programa Saludarte la mañana de hoy. Recuerden seguirnos a través de @TNO Radio, @Carolina Marcanos, @Saludarte con Carolina, y conectarse este y todos los martes para disfrutar de Saludarte, pero también pueden disfrutar de toda la gama de programas que le tiene nuestra emisora TNO y a través de www.tnoradio.com. Mi invitada, estábamos conversando, la licenciada Angélica Rangel, especialista en terapia cardiorrespiratoria, y ese punto de cómo realizar la reinserción luego de la COVID-19 a tus labores cotidianas, ¿no? Pueden también aprovechar, ahí tenemos en pantalla, Ángel, en las redes sociales de la licenciada @Licaangélica Rangel, y allí
acá la estamos viendo en pantalla y vamos también a conversar un poco sobre este proyecto maravilloso que estuvimos visualizando. Sí, ya lo vamos a poner, Angelito, sobre lo que es, Angélica, tu especialidad también y la formación que impartes en ecografía vascular y este diplomado sobre todo lo que tiene que ver con la parte vascular. Aquí lo tenemos, un diplomado de ecografía Doppler vascular y carotidio. Ahí tenemos los diferentes, lo que incluye realmente este proyecto. Pero lo que más me llamó la atención y quiero que nos explique es que es un sistema único de aprendizaje a través de multicámara con un simulador de ecografía Doppler online y cómo de esta manera, o sea, que lo podemos realizar tanto a nivel nacional como internacional, obviamente, y todo lo que incluye, lo que es la parte de Doppler arterial y venoso, sistemas como pueden ser el carotidio vertebral, hepatoportal y por supuesto nuestros miembros superiores. ¿De qué va este proyecto? Ya sabemos que tenemos aproximadamente 200 profesionales formados en esta área. Allí están viendo las fechas, todavía están a tiempo de realizarlo. Para el año que viene también se vienen otras formaciones. Quiero de que nos expliques un poco de qué va este sistema de aprendizaje. Primero, con el tema pandemia también y que necesitamos siempre estarnos formando, como bien sabes, como médico y todos nosotros en el gremio de salud en general, ¿no? Nace este proyecto en donde es muy sencillo. Nosotros tratamos de brindar la formación presencial, lo hicimos presencial inicialmente, tuvimos muy buena respuesta, pero posteriormente pensamos y cómo hacen sobre todo los médicos con su tiempo para poder dividirse entre las consultas, suspenderlas y poder ir a hacer un diplomado, ¿no? Y también cómo hacemos con los médicos que están fuera del país, que necesitan también aprender y tienen ese amor por la Universidad Central o por las universidades a nivel nacional y por la formación académica venezolana, pero estoy fuera, ¿no? Entonces nace este proyecto a través de un sistema multicámara que lo que hace es emular para que prácticamente te sientas en vivo haciendo tú el estudio y brindarte una cámara para la botonología del equipo. Para los que nos escuchan y no saben de repente de qué estamos hablando a ciencia cierta, es simplemente un diplomado de eco de ese equipo que te pasan por alrededor de tu cuerpo dependiendo de la área que desean estudiar. Por ejemplo, nosotros miembros inferiores, miembros superiores, carotidio vertebral, e intentan analizar las estructuras que están ahí dentro, ¿no? Existe una cantidad de especialidades que les interesa muchísimo esta área y a la cual nosotros nos enfocamos durante el diplomado, pero dando los tips de esos errores comunes que existen en el diagnóstico. Pero para nadie es secreto que todos queremos ir a un estudio y que realmente nos puedan descubrir lo que tenemos y no tener que pasar en manos de distintos especialistas hasta llegar al resultado. Entonces, el mundo de la ecografía vascular, yo tuve la escuela del doctor Tomás Alberti, que es expresidente de la Sociedad Venezolana de Venas y Arterias, y durante la escuela y formación y mucho estudio durante varios años pude evidenciar que habían típicos errores en la ecografía, pero por un tema de desconocimiento, como en todo, ¿no? Entonces, hay trombosis que se diagnostican y no son trombosis, hay pacientes que se amputan, que van llevados a amputación y es por desconocimiento de la parte ecográfica. Entonces, esto me llamaba muchísimo la atención. Yo decía, hay que hacer algo con respecto a esto, a que el paciente tenga el mejor informe, ¿no? Para llevarlo al especialista, porque nosotros hacemos el estudio y lo entregamos a un médico y eso tiene que ser firmado, a un médico especialista que pueda tratarlo. Pero si el primer eslabón está mal, que es el eco, todo está mal, porque claro, el médico va a confiar en el informe y si tú dices que el eco está perfecto, él no va a mandar nada para casa. Sí, por supuesto, un diagnóstico errado y por ende un paciente maltratado, refiriéndonos a un paciente que está totalmente en un tratamiento también equivocado. Yo pues que realizo ecografía no solamente por mi especialidad de ginecología, claro, y obstetricia, sino también previo, te comentaba cuando nos conocimos, que previo al posgrado, a hacer la especialización, yo hice una especialidad en lo que es ecografía integral, ¿no? Claro. Y volviendo o hilándolo con el tema que estábamos conversando en los espacios anteriores de la COVID-19, sí debemos también complementar, si ustedes se están preguntando, sí, debemos complementar estudios de este tipo, ecografía Doppler. Sí hemos padecido esta enfermedad. Es importantísimo, no solamente a nivel de ecocardiograma, porque muchos dicen, bueno, yo me hice unas rayos X de tórax, yo me hice un ecocardiograma
y ya está perfecto, doctora. Pero es importantísimo, sobre todo por lo menos el tema de ecosonograma Doppler en miembros inferiores, también en todo lo que es el sistema carotidio y hepatoportal, ¿verdad? Porque el hígado también, allí se metabolizan, por supuesto, muchísimos de los medicamentos que ingerimos, y esta evaluación es importantísima. Me mencionabas que perteneces a la escuela del doctor Berti, por supuesto, actualmente llevas a cabo estos estudios en la clínica Angios. Esto está acá en Caracas, en Chuao, y allí pueden contactar a Angélica, la pueden ubicar, y para realizarse y complementar toda su estrategia y toda su terapia, indistintamente si tuviste o no algún tipo de padecimiento con la COVID-19. No solamente de la COVID-19, Angélica, sino también, recuérdanos, otro tipo de afecciones a nivel de estos sistemas, pues, de complicaciones. Muchísimo, siendo resumida, en el nivel venoso, todo paciente que tenga varices realmente, todo paciente que tenga realmente varices, que son varices que todos llamamos varices, hasta las arañas vasculares que son telangiectasias, ¿no? Sí. Pero todo paciente que tenga realmente calambres, hormigueo nocturno, a predominio nocturno, todo paciente en la parte arterial que sea fumador, ya la sociedad, en distintos estudios, no sociedades, pero estudios internacionales en integración, avalan que una persona que fume durante 3 años, así sea media caja o 5 cigarrillos diarios, ya tiene preponderancia a que sus arterias se obstruyan. Y la primera causa es la parte de los hábitos tabáquicos. No es la hipercolesterolemia, ¿sí? No es triglicéridos elevados, no, estos son mitos. Si usted es fumador, usted es el primer candidato a eco arterial. Si usted es diabético, usted es el segundo candidato, más o menos en orden. Si amputan más piernas por ser fumador que por ser diabético. Okay. Entonces muchas veces el fumador dice, bueno, el diabético que vaya a hacerse el eco arterial, y cuando ves es él el que más lo necesita, ¿no? Y el eco a tiempo establece, un eco arterial a tiempo te establece que si tú lo haces por ejemplo, te lo realizas esta semana, ¿no? Esta semana del 6 de diciembre, hoy martes. Entonces después tomas y te salió bien. No tienes que hacértelo de allí a 3 años posteriores. Entonces es un alivio para ti. Si eres diabético, si eres fumador, si tuviste un eco normal, decir ya esta preponderancia me da a mí la satisfacción de que la mitad de mi cuerpo, incluso superior, porque si tú ves todo bien a nivel ilíaco, por ejemplo, es porque aorta está bien, ¿sí? Porque todo esto está bien. Entonces, yo digo, la satisfacción de saber que la mitad de tu cuerpo hacia abajo está bien desde el punto de vista arterial, venoso, es interesante, ¿no? Estamos preocupados a veces por muchas cosas, pero solo hacerte el estudio y ya olvidarte de eso según la estadística durante una cantidad de tiempo, y prevenir cosas que se pueden prevenir, porque el tema es que en la salud muchas veces no hay la prevención en salud, sino cuando ya todo, sí, no hay nada que hacer. Exacto. Entonces ese es el tema. No hacemos mucho medicina preventiva, la idea es seguir fomentando la prevención, pero bueno, hay que es así, por eso estos programas. Exacto. Y como yo siempre también digo, en el caso, bueno, no en vano, son estudios de imagenología. Cuando estudiaba siempre, recuerdo leyendo en una oportunidad, yo con respecto a la parte ecográfica, digo, bueno, tus ojos no pueden ver lo que tu mente no sabe, entonces claro, puedes tener el mejor equipo allí, puedes colocarle el transductor en esa parte del cuerpo a la persona, y puedes estar viendo allí algo que esté normal o algo que esté alterado, algo que esté patológico, pero si tu mente no sabes, y esto lo hilo por lo que comentabas al principio de todos esos, digamos, esos artefactos, esas fallas, esos errores que se cometen, ¿verdad? Que bueno, porque es factible, hasta cierto punto es factible, pero por eso la importancia de este tipo, no solamente de programas, sino también este tipo de diplomado que ustedes están ofreciendo, ¿verdad? Sí. Para seguir educándonos, para seguir formándonos y precisamente no cometer tanto estos errores. Entonces va precisamente dirigido, como bien lo decías, a médicos, a especialistas, a estudiantes de medicina también. Sí, a cardiopulmonares también. Sí, estamos orientados hacia eso. Para rápidamente, los cardiopulmonares hacemos estudios no invasivos e invasivos en algunos casos, como la fibrobroncoscopia y todo esto también. Pero los cardiopulmonares, al igual que los médicos, podemos hacer
hacer el estudio de imágenes, ¿no? La diferencia es que el médico te trata y el licenciado te entrega el informe y tú lo tratas. Pero realmente por eso también hemos aperturado la posibilidad que licenciados cardiopulmonares, médicos de diversas especialidades, porque al final puedes hacer el estudio y también referirlo si el paciente tiene patología a cirujano cardiovascular, si es de tipo quirúrgico o otra resolución. Entonces sí, está dirigido a ellos, estamos iniciando formación, incluso iniciamos el 1 de diciembre y vamos a continuar abriendo una nueva cohorte para el 7 de enero y el 7 de enero hacer la formación. Tiene una duración de un mes y un poco más, donde presentas pruebas de conocimiento, y esto, como habíamos hablado en la convención, no son para nada aburridas, ¿no? Es una formación bastante divertida. Las pruebas son con videos, las pruebas son con selección simple, con un caso clínico, para que tú puedas escoger una selección, entonces algo animado y tú seleccionas cuál es la posibilidad, esta imagen que representa una trombosis arterial profunda, recanalizada, ¿no? Y acabas de ver la clase y puedes ver la clase en vivo, si no tienes para verla en vivo porque no tienes tiempo, la clase queda pregrabada durante el tiempo que tú la puedas ver. Puedes verla acá, puedes verla afuera, puedes tomar tu ecógrafo desde la consulta y con el sistema multicámara decir qué botones está presionando, y con lentitud pasamos el video. Entonces tú vas orientándote, este es el primer paso, este es el segundo, este es el tercer paso. Y los de la salud, que somos tan chismosos en el buen sentido de la palabra con el paciente, de decirle venga que voy a evaluarlo en este sentido, lo tomas y colocas tu video y lo haces. Entonces innovar en esta parte formativa para que al final se beneficie el paciente, ¿no? Porque el paciente piensa que a veces hablamos tanto de estos temas y es, no sé, porque queremos más personas en la consulta, etcétera. No, y es porque nos duele ver pacientes que realmente no tienen que terminar en cierto estado. O no quiero hablar más de COVID, pero es la realidad. Y a veces la realidad no nos gusta, nos molesta, pero si no hablamos de eso y no nos instruimos, no estamos preparados para esa realidad. Entonces, más bien es buenísimo estos temas, y esa es la misión que hacemos tanto desde tu maravilloso programa como desde las formaciones, y todos en lo que estamos abocados a los venezolanos y a querer a los pacientes bien rehabilitados, contentos, viviendo su vida de manera adecuada y minimizando las tasas que son elevadas, pero se pueden tratar, y sé que lo podemos hacer porque tenemos grandes profesionales en el país. Claro que sí, rescato y comparto y me quedo con ese mensaje final. Encantada, Angélica, feliz de haberte tenido acá en el programa. Vuelvo y te repito, la primera de muchas. Esta ventanita pues abierta para futuras conversaciones que sí, de todos estos temas. Allí tienen sus redes sociales, cómo contactarla. Mi invitada del día de hoy, la licenciada Angélica Rangel. Ella es especialista en lo que tiene que ver con tecnología y terapia cardiorrespiratoria y por supuesto ecografía vascular, así que no hay excusa. Gracias, Angélica. Gracias a ti. Allí tienen sus redes sociales. Bueno, amigos, y con ustedes, pues ya Ángel hizo seña, aquí nosotras encantadas de la vida conversando, un tema de verdad interesante, informativo, pero bueno, ya todo tiene un principio y un final, pero aquí los espero el próximo martes, y agradeciendo por supuesto a este equipo maravilloso que trabaja con mucho cariño y respeto para todos ustedes. Dirección General Carolyn Méndez, Dirección de Producción Brian Agros, Ingeniería de Sistema Antonio Calderón, Operación técnica y producción del programa Ángel Bravo, conducción del mismo Carolina Marcano, médico ginecólogo obstetra, certificado de locución 40.358. Por supuesto, agradeciendo a Príncipes Restaurant, la auténtica comida libanesa acá en la ciudad de Caracas. Y bueno, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @TNO Radio, @saludarte con Carolinas, @saludarte con Carolina, @Carolina Marcanos. Y bueno, mis besos, mi cariño, mi respeto, a seguir cuidándonos, y recuerden, será hasta el próximo martes donde pasaré nuevamente a saludarte. Chau, chau. Este programa fue presentado por Príncipes Restaurant, la mejor y auténtica comida libanesa de Caracas. Visítanos y vive la experiencia Príncipes.
expandiendo